Estamos a pocos días de un nuevo aniversario, de un nuevo 25 de mayo. Hoy con una mirada, obviamente que los momentos son distintos en la historia argentina, pero con una mirada distinta de la historia, hoy más basada en los propios protagonistas que en la historia en sí mismo. Bueno, el 25 de mayo es un hecho que ha sido manipulado y tratado por distintas corrientes historiográficas, así que desbrozar y entender realmente qué fue el 25 de mayo costó mucho. Yo hace mucho tiempo que me manejo con la historia, la corriente que empezó Forja, la corriente nacional y popular de la historia, así que hubo que dejar de lado la historia mitrista, la historia oficial y todas sus creaciones. Generaciones y generaciones de chicos de primaria, de secundaria y de universitario se formaron en esa escuela. Entonces cuesta mucho hoy desmitificar. Entonces no me voy a dedicar a decir lo que no fue, pero ¿dónde radican las mayores diferencias? Las mayores diferencias. El movimiento del 25 de mayo no fue un movimiento absolutamente solitario, es un movimiento que compartió toda América Latina y que en realidad, América Hispánica, que en realidad se originó en España. España había pasado un proceso cuando lo invade Napoleón, en el que el rey, que era espantoso, es, digamos, sacado para un costado por su hijo Fernando, que se convierte en Fernando VII. Ese Fernando VII se convierte en la esperanza de toda España de poder llegar a otro tipo de gobierno menos absolutista, menos brutal, menos absolutista sobre todo, y se queda todo paralizado porque tanto el padre como Fernando están presos de Napoleón. En ese proceso España se levanta. En 1808 España se levanta en revolución, van a luchar contra Napoleón muy heroicamente, y se inicia un proceso que se llama juntas. Digo, la junta nuestra viene de toda una historia de juntas revolucionarias, donde lo que se buscaba era la soberanía popular. Mirá lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo soberanía popular. Entonces, nada de movimiento antihispánico. El 25 de mayo de 1810, en el Río de la Plata, no es antihispánico, es antiabsolutista. Está enmarcado en toda una corriente de juntas que se han hecho en toda Hispanoamérica, a las cuales los sectores absolutistas dentro de los propios españoles y algunos americanos le van a hacer la guerra. Y te digo una cosa, dentro de las batallas que se van a dar, los generales americanos son más crueles y sanguinarios que los propios españoles. El famoso Pío Tristán, que peleó contra Belgrano. Bueno, este movimiento se inicia en el Río de la Plata con la intención de hacer una junta en nombre de Fernando VII, como eran todas las juntas, inclusive las españolas, en nombre del bien amado Fernando VII, en el cual estaban puestas un montón de expectativas. ¿Qué pasa? Esta revolución no es, ahora empiezo con los que no es, no está dirigida por sectores pro-británicos, no está dirigida por sectores porteños, ni siquiera bonaerenses. Es una revolución tan hispanoamericana como las de México, como la de Venezuela, como la de Nueva Granada, como la de el Perú, todo. Es una revolución hispanoamericana. No tiene el corte porteño, ni tiene el corte, esto va a venir después. Porque como yo muchas veces le digo a mis alumnos, ustedes se aburrieron cuando estudiaron historia argentina en el secundario, es porque se la dieron mal. Porque vos podés tener mucho sentimiento con historia argentina, pero nunca aburrirte, amargarte, ponerte furioso, sentirte traicionado una y mil veces, pero nunca aburrirte.
Más allá de la diferencia que te preguntaba Lucho en cuanto a algunos relatos, ¿por qué hay diferencias? ¿Hay conveniencias? ¿Hay lucha de intereses? No tengas ninguna duda. El que escribió la historia argentina, perdón, Mitre escribió la historia. Mitre escribió la historia para justificar el rumbo que él tomó. Vamos a acercar un vasito de agua para poder seguir charlando de este 25 de mayo. Una fecha que, obviamente, para la historia argentina y sobre todo, no solo en el pasado, sino también en la construcción del presente, con tanta diferencia de lo que va generando con los movimientos políticos y cómo cada uno lo va desarrollando a su propia manera y a su propia conveniencia en este contexto. Te puedo decir esto, ahora que mejoré la garganta. A partir de 1810, este proceso revolucionario, popular, de soberanía popular, en nombre de Fernando VII, como eran todos, pero con la idea de la soberanía popular, gracias. Esta va a estar dirigido por un grupo de burguesía, de una burguesía intelectual, donde está Moreno, Belgrano, Castelli, French, López y Planes, Beruti y muchos más. Esa es, ahí están los cerebros. No son muy conocidos. Moreno sí, Belgrano bastante. Deberían ser mucho más conocidos, porque son brillantes, porque son heroicos, porque dieron todo por el sueño que tenían de una patria con soberanía popular, con presencia de todas las provincias, con un gobierno realmente justo, indoamericano, ellos. En poco, digamos, hay un par de intereses de los sectores comerciantes pro-ingleses. Esos son la figura que está atrás acechando. Estos comerciantes pro-ingleses quieren el libre comercio, quieren sacarse de encima a España, rápido, para poder comerciar libremente con Inglaterra. Ellos y los terratenientes de la provincia de Buenos Aires son los que quieren una revolución para poder comerciar libremente con Inglaterra. No es ese el objetivo del grupo que yo les nombré. Que buscaba la soberanía popular de la que antes hablabas. Claro. La soberanía popular, un gobierno equilibrado, donde participara todo el interior. Estos comerciantes son de Buenos Aires. Buenos Aires tiene algo para ofrecer a Inglaterra, el interior no. Ese comercio con Inglaterra va a ser mortal para la economía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Les suena? Sí. ¿Les suena libre comercio? ¿Les suena mortal para el resto de los que no tienen nada para ofrecer en ese intercambio? Mitre, en 1862, es presidente de la Nación Argentina. Él, Sarmiento y Avellaneda van a tener un país volcado al librecambismo, donde el interior muere y agoniza, pelea con Chacho Peñalosa, con Felipe Varela, con los caudillos de Entre Ríos, no Urquiza, es otro tema. Y ellos triunfan, ellos tienen el ejército, tienen las armas, tienen las comunicaciones, tienen el dinero y van a triunfar. Y el modelo que se va a llamar agroexportador va a ser el que triunfa y hunde al país. Y Mitre escribe una historia que justifica. Entonces la Revolución de Mayo la hicieron los porteños para libre cambio con Inglaterra, en la historia oficial. Y no es así. Pero en 1811 hay un golpe, se tienen que ir todos los representantes del interior que están en la Junta, Moreno ya está muerto, Belgrano lo mandan a pelear y lo van a volver loco, pobre Belgrano. Los demás quedan acallados y ese primer triunvirato va a tener como secretario a Rivadavia. Y él inmediatamente empieza a favorecer esos intereses pro-ingleses. ¿Se entiende esto? Sí, clarísimo.
A ver, hablabas de cruel y hablabas de justificar también. Digo, términos que a la política de hoy, si cambiamos los nombres y han pasado muchísimos años en la historia argentina, se siguen repitiendo. Absolutamente, absolutamente. Si no es el nudo en la historia argentina, el nudo es proteccionismo libre cambio. Si vos protegés, creás mercado interno, te estoy diciendo las cosas más elementales. Básicas de una... Las básicas. Sí, sí, pero ¿por qué podemos volver a repetir los mismos errores? ¿Cómo podemos volver a hablar, como dijo en un momento determinado un ministro, ahora somos libres, libres de comprar, libres de vender, no va a haber más trabas, libres de comprar dólares. El mundo nos va a ver de otra forma. Claro. Esa es la palabra libertad absolutamente mal utilizada. No es así. Hay que proteger el interior. Se tienen que desarrollar las regiones. Se han desarrollado y se las vuelve a hundir. Hay que proteger el comercio. No podés dejar entrar ningún país del mundo se da el lujo de dejar entrar libremente las mercaderías del resto del mundo. Ninguno, ni Estados Unidos, ni ningún país de Europa, todos tienen trabas, porque protegen lo que tienen adentro. Nosotros nos damos el lujo de la libertad. Sobre todo hoy por hoy, entendiéndolo en la Argentina, pero entendiéndolo en un mundo que ha cambiado mucho en la conformación del poder económico, con mercados como el de China y Japón. Absolutamente. Pero podés comerciar, podés negociar, como se hizo en algún momento, hace algunos años, con un concepto de Estado fuerte, y negociar, sí, hasta acá podemos comprar, hasta acá aceptamos vender en estas condiciones, porque hay un Estado. Ahora, si vos decís todo lo que quieran, hagan todo lo que quieran, estamos perdidos. Estamos perdidos. Lo que tenemos es la esperanza de que siempre nos podemos recobrar, porque si nos pudimos recobrar del 2001, si nos pudimos recobrar del proceso militar, quiere decir que siempre tenemos alguna expectativa de podernos recobrar. ¿Quiénes cuentan hoy la historia? ¿Quién crees que en este momento, qué sectores tienen la hegemonía de la historia y la voz para contarla? Digo, porque es un contexto en el que también hay muchos medios por los cuales cualquiera puede expresarse y dar su punto de vista y mucha más acceso a textos históricos y a documentos. Digo, hay mucha revolución informática en ese sentido, pero en tu opinión, ¿en manos de quién está la historia hoy? En manos de quién está, no te puedo decir porque hay muchas manos. La historia que se llama social, que es la de los Romero, la de Luis Alberto Romero y el viejo Romero y de Alperín Dong y todos ellos, que es la historia de la uva, es una historia liberal. Esa historia ha tenido muchos cauces ha tenido muchos diarios, muchas revistas, ha podido publicar mucho, pero se ha hecho sobre todo estos últimos años, no sé si ustedes habrán escuchado los programas de Piña. Sí. Para mí Piña hizo maravillas con la historia. Yo lo único que le criticaba es que quería más profundidad. Cuando Piña habla de la campaña... Cuando se quedaba en el contexto del personaje. Yo quería más. Cuando habla de la campaña al desierto, que es un tema terrible, sí. Y yo lo quería más. Cuando habla de la guerra con el Paraguay, que es un tema terrible, vergonzoso, tremendo, yo quería más. Pero por lo menos Piña llegaba. Y llegaba a niños y llegaba a jóvenes, porque hay que llegar. La historia le cuesta mucho llegar a las nuevas generaciones. Ayudó mucho Samba. Es increíble los programas de Samba, cómo formaron un montón de generaciones de niños. La línea que yo les digo que es la línea que en algún momento tuvo Forja, Jaureche, Scalabrini Ortiz, que escribían temas muy específicos. También es la línea que en algún momento tuvo Pérez Amuchastegui, que tuvo Busaniche, y que tiene un compendio maravilloso en los libros de Norberto Galasso. Mi norte es Norberto Galasso.
¿qué te significa y qué va a significar a la historia argentina? Digo, a nosotros nos cuesta mucho entender los movimientos hoy por hoy, sobre todo por las distracciones a las cuales estamos mucho más atentos. Cuestiones de redes sociales, una agenda de temas que nos lleva por delante todos los días, impensada, con muchísimos temas, y nos vamos olvidando de lo que pasó ayer y sobre todo nos vamos generando pertenencia de lo que va pasando. Hay un hecho en sí mismo que fue la movilización hace algunos días atrás a la Plaza de Mayo, a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2x1. ¿Es en sí mismo un movimiento que va a ser recordado en la historia argentina? Yo creo que absolutamente sí. Así como las madres han hecho ya un surco, las madres y las abuelas han hecho un surco que no hay forma de borrar, absolutamente. Esa marcha contra el 2x1, donde yo estuve, por supuesto, pienso que todo el mundo que pudo fue, vi mucha gente que no tenía ningún color político, vi mucha gente que solamente estaba desesperada de ver el retroceso, la posibilidad de que pudiéramos borrar la historia. Y yo sentí que la historia no es tan fácil de borrar en esa marcha. Me pareció espectacular y no creo que se pueda perder. ¿Nico? Una breve que no tiene nada que ver con la Revolución de Mayo. Vos, además de la facultad, ¿das clases en los colegios también? Mirá, durante muchísimos años di clase en el Colegio Nacional, que lo amé. Di clase de todo tipo de historia, porque cuando vos hablas de historia, cualquier lugar que tomes, podés hacer pensar, razonar y apasionarse a los alumnos. Mi pregunta apuntaba a lo siguiente. Yo me egresé hace 10, 11 años y quieras o no, por más que te interese muchísimo la historia argentina, cuando estás en etapa escolar, perdón por la palabra, pero el boludeo por ahí que te lleva a otro lado y por el lado de los profesores tampoco te lo hacen muy didáctico, ¿viste? Una charla de historia, algo que vos comentabas hoy. ¿Han hecho algo de aquel tiempo, por lo menos desde que yo me egresé, a esta parte, más hoy en día, en el que la tecnología, el celular, entorpece mucho más la atención del alumno? Yo creo que... Porque digo, es algo tan importante que, sí, es importante. Que es una lástima. Creo que yo hace mucho que no doy en secundario, ya. Lo amé. Hay que entenderse con los adolescentes. No se puede estar viejo y darle clase a los adolescentes porque el adolescente requiere comprensión de su situación, claro, de sus estados de ánimo, de todo. Quererlo, a pesar de toda la locura, quererlo. Yo di clase en la Escuela Media 5 de Tolosa, di clase en la Técnica 12 de Melchor Romero y di años en el Colegio Nacional de La Plata. Creo que la historia, como todas las materias, se tienen que ayornar porque en este momento estamos perdiendo por goleada con el tema de todo lo que hay ahora como tecnología. Entonces, yo creo que no se puede dar clases, sobre todo de historia, sin trabajar con películas, con series y con algunos programas que, por ejemplo, hizo Encuentro con documentales que son espectaculares. No se puede obviar, pero lo que no puede faltar es la pasión del docente. El docente tiene que estar apasionado por lo que enseña. Convencerlo. Sí, si no, no llega. Particularidad de esa escarapela. Esta escarapela es una réplica de la que tenía Eva Perón. Mira. ¿Quién me la regaló? Mi mamá, que era una gorila enferma, pero que en los últimos años razonábamos juntas. Ella deponía algunas cosas y yo deponía otras y nos pudimos entender. Y ella me regaló la bandera de Eva Perón. La aflojaste. Sí. Alguna vez lo contó también, y charlando en este programa, Tati Almeida, línea fundadora, y ella cuenta su historia y su ceguera hacia la sociedad y, bueno, a raíz de lo que le pasó familiarmente, el momento de involucrarse. Exactamente. Y aprender. Isabel, un placer, gracias por acercarte. Muchísimo gusto y gracias por invitarme, me encantó.